JSON. No, Franco, no vamos a trabajar con JSON en esta materia. ¿Sí? Se trabaja con JSON en materias de más adelante, en la carrera de tercer año en adelante. ¿Sí? En esta materia trabajamos con archivos, sí, con archivos de texto, sí, pero no con la estructura JSON. ¿Sí? Eso, bueno, es una herramienta muy utilizada a nivel profesional, pero en algoritmos de estructura de datos lo que planteamos son las bases. Por eso trabajamos con archivos de texto a nivel básico y con archivos binarios a nivel básico. ¿Sí? Tampoco trabajamos con archivos binarios de imagen o de video, de audio. Trabajamos con archivos binarios de datos a nivel básico. ¿Sí? Y a partir de que vayan avanzando, sí van a ir utilizando este tipo de herramientas con más nivel de más alto nivel, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, pero, a ver, gente. Si nosotros pensamos en términos de esto como un problema, ¿sí? Leamos un poquito, voy a escribir acá problema para arrancar, pero leamos un poquito qué dice ese enunciado. Dice, un club náutico de la costa del lago San Roque necesita calcular las estadísticas acerca de los barcos que tienen la guardería. Probablemente el primer problema para todos aquellos que no estén cercanos a la náutica sea a qué se refiere con guardería. Lo primero que les debe venir a la mente es una guardería de chicos. En realidad la guardería de un club náutico es básicamente una playa de estacionamiento de barcos. ¿Sí? Creo que si digo playa de estacionamiento de barcos queda claro a qué se refiere. ¿Sí? Es el lugar en donde están los barcos, ya sea que estén en el agua o que estén en tierra, pero el lugar en donde están los barcos al cuidado de la gente del club. Hay barcos que no tiene mucho sentido llevarlos y traerlos. De hecho, hay barcos que mi barco no me podría llevar y traer porque pesa casi 3 toneladas, digamos, entonces no habría forma. Entonces son barcos que quedan directamente en el club, ¿sí? Claro, exactamente como dice Arnon ahí, normalmente hay nichos para guardar tablas en los clubes que también tienen Windsor y así sucesivamente, ¿sí? Montones de lugares que quedan adentro del club. Yo hoy voy a hacer de cuenta que solo tenemos en esa guardería o en este club náutico veleros y lanchas y nada más, ¿sí? Y en realidad quiero que entiendan a qué se refiere con guardería, porque si uno no entiende de qué estoy hablando, es prácticamente imposible empezar a pensar una solución o pensar en un problema. Se pretende un programa que cargue uno por uno los datos, me quedó ahí cuando copié el enunciado, lo corté como imagen, me quedó ahí el punto del enunciado. Se pretende un programa que cargue uno por uno los datos de cada barco. De ellos se sabe el nombre, el tipo, uno si es velero, dos si es lancha, y el monto que pagan por mes de guardería, el monto de alquiler del estacionamiento, por decirlo de alguna manera, que pagan por mes. ¿Sí? Y después dice, el programa debe cargar los datos de los barcos de acuerdo a una cantidad n que se carga por teclado al comienzo, y una vez que completada la carga, informa. ¿Sí? Fíjense que con esa porción, con esta primera porción del enunciado, yo ya puedo entender o puedo pensar o puedo ver un montón de cosas sobre este problema. ¿Sí? Bueno, ahí ya alguien está empezando con alguna apreciación, lo cual me parece fantástico. Es un for, ¿sí? ¿Quién les dijo que era un for? ¿Sí? ¿Cómo dividieron las aguas y dijeron, es un for? ¿Sí? O en otros casos dirán, es un while. ¿Qué fue lo que les dijo, es un for? Ahí a Mateo, por ejemplo. Yo me di cuenta, profe, porque dice que se ingresa una cantidad de n de veces al principio. Entonces eso lo ve el for y empieza a hacer los ciclos. Exactamente. ¿Sí? Con lo cual, que el ciclo va a ser un for, es verdad. Pero yo quiero ir muchísimo más allá todavía, porque este tipo de programas nos va a marcar un patrón en el algoritmo que, más allá de después poner un for o poner un while, ¿sí? El patrón, la forma general del algoritmo, la vamos a poder reaprovechar un montón de veces. ¿Sí? Pero si uno piensa en términos de este enunciado, ¿qué es lo que les parece a ustedes que tendrá el usuario o con qué parte el usuario para llevar adelante la utilización del programa? A ver, ustedes tienen que ubicarse en los zapatos de una persona que es la que está requiriendo el programa, ¿sí? Y cómo está funcionando hoy su trabajo.
¿qué les parece que tiene el usuario que requiere este programa hoy? ¿Con qué el usuario que requiere este programa se va a sentar a usar el programa? ¿Qué les parece? ¿Qué les viene a la mente? Tiene un registro, dice Matías. Es como que es medio ambiguo, medio amplio eso. Me gustaría algo más. ¿Una lancha o un velero máximo? ¿Qué te parece? ¿Una sola lancha o un solo velero? Fíjate lo que dice acá, dice, el programa debe cargar los datos de los barcos de acuerdo a una cantidad n que se carga al comienzo. ¿Sí? Entonces, ahí nos está dando la pauta de que no es una sola lancha o un solo velero, sino que son muchos. Y fíjense, pues me encanta lo que puso Máximo, porque eso nos lleva a cuánto detalle tengo que leer en el enunciado para entender qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y eso es clave acá en el algoritmo, ¿no? Entonces, ahí alguien puso, y me encantó, Matías puso una planilla o cuaderno. Y ahí me gustó. ¿Por qué? Porque el hecho de armar esa planilla, ¿sí? En donde la imagino, ¿sí? Tendrá algún, bueno, esa línea quedó bastante fea, pero tendrá algún logo, ¿sí? Algún tipo de membrete, y tendrá para acá abajo el nombre, ¿sí? Vamos a poner un poquito más grande el nombre. Tendrá el tipo, ¿sí? Que era 1 o 2, y el monto, ¿sí? Que es un valor de moneda, ¿sí? Un valor monetario. Entonces, en esta planilla, ¿qué tendrá esencialmente el usuario? Y bueno, va a tener cada uno de los barcos, ¿sí? Yo les voy a poner por ahora como nombre del barco solo una letra para hacerlo más simple, ¿sí? Voy a tener aquí un barco que es un velero y que paga, no sé, 1.550 pesos. Voy a tener el B, que es una lancha y paga 850 pesos. Voy a tener el C, que es un velero también, y que paga 2.300. Sí, voy a tener el D, que también es un velero y que paga 3.100. Voy a tener el E, que es una lancha y que paga 980. Y el F, que también es un velero y que paga 1.220. ¿Sí? Esos van a ser esencialmente mis barcos en la planilla. ¿Sí? Y esto mismo, ¿qué me va a dar? El hecho de tener estos mismos barcos, además me da un extra que es N. ¿Sí o no? ¿Cuánto va a valer N en este caso? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto va a valer N? 6. ¿Sí? N vale 6, con lo cual, fíjense cómo ya empezamos a entender cómo es la estructura de datos que yo voy a tener. ¿Sí? El nombre de la embarcación es el número de serie o el número de serie. No, la idea es poner el nombre. ¿Sí? Si hacemos una ejecución real, la idea ahí es que aparezca el nombre. También tienen un número, se llama matrícula REI, dependiendo si es la matrícula provincial o la nacional, pero la matrícula REI es la nacional de Prefectura Naval Argentina, que te permite navegar en el Río de la Plata y irte a navegar a otros países, ¿sí? Es como una suerte de patente. Y el nombre es el nombre de fantasía, el nombre que cada barco tiene asociado a esa matrícula, pero también se registra donde se registra la matrícula REI, se registra la matrícula asociada al nombre, igual en la matrícula provincial. Pero bueno, más allá de ese detalle, ¿sí? Yo acá usé letras para el nombre nada más, pero fíjense que yo en esta planilla ya hay algunas cosas que identifico, ¿sí? Por ejemplo, yo ya identifico que este número,
¿sí? El número que está aquí en el tipo, ¿sí? Es un número entero. Ya identifico que esto, por ser un valor monetario, es un float, y ya identifico que esto, si es un nombre, es un string. Entonces, fíjense cuánta información yo ya tengo al figurarme esa planilla. Si yo no puedo armar esa planilla, estoy en problemas. Fíjense que yo todavía no leí qué me pide el programa, ¿no? No, ni pensé que me pide el programa. Sin embargo, yo ya sé que estoy en condiciones de armar esa planilla, ¿sí? Y si nos pasamos del lado de la solución, de hecho voy a cortar esto para no volverlo a dibujar. Voy a cortar esto. ¿Sí? Si nos pasamos del lado de la solución, vamos a dejar esto por acá. ¿Sí? Por ahí vamos a andar bien. ¿Qué tenemos? Vamos a tener que empezar a pensar en un algoritmo que permita trabajar todo esto. Pero, si bien nosotros podemos empezar a pensar en la tablita de datos, proceso y resultado, esa tabla es como muy difícil pensarla en términos de todo el conjunto. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los datos? Y los datos son todos. Y entonces, ¿cómo manejo a nivel de fórmulas? ¿Sí? ¿Qué es lo que ingreso y cómo calculo? Cada fórmula sería una sumatoria. Entonces, es un lío plantearla así. Lo que sí puedo hacer es pensar que si yo tengo como dato el nombre de un barco, tengo como dato el tipo de un barco y tengo como dato el monto de un barco, por ahí de ahí puedo llegar a necesitar obtener algún conjunto de resultados a partir de un barco, y eso después me puede ayudar a pensar el proceso del programa entero, ¿sí? Con lo cual no desaparece por completo esta idea, pero sí tenemos que tener en cuenta que se diluye un poquito. Lo que sí tenemos que pensar es que si tenemos una planilla como esa, hay algo que ya sabemos, y fíjense que todavía, insisto, no leí nada de lo que dice el resto del enunciado, no vi qué me pide todavía. ¿Está bien eso? No, está mal, hay que leerlo todo. Pero hoy quiero mostrarles, hoy, solo hoy, quiero mostrarles una estructura en donde uno puede pensar cómo va a ser en general el programa sin todavía saber cómo va a ser en particular el programa, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con esa estructura? Lo que yo ya sé es que este programa, ¿sí? Si yo quiero encasillar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cierto tipo de programas, este programa, ¿sí? Va a ser un programa que va a procesar un conjunto de datos y va a arrojar un conjunto de resultados al final. Entonces, ¿sí? Hay algunas cosas que yo ya sé que van a pasar. Ustedes dirán, profe, pero nosotros no sabemos qué van a pasar. No, no, se las estoy contando. ¿Sí? No es que ustedes ya las tienen que saber. Simplemente les estoy contando que hay algunas cosas en las que nos podemos afirmar, en las que podemos estar seguros que van a pasar. La primera de ellas es que este programa va a requerir un conjunto de contadores y acumuladores y banderas que voy a tener que inicializar, y por lo tanto dejo el lugar preparado. A partir de ahí, ¿qué va a venir? El ciclo. En este caso, dijimos que nos quedamos, vieron que hay como una divisoria de agua. ¿Me quedo del lado del while o me quedo del lado del for? Si me quedo del lado del for, tengo que saber cuántas vueltas va a dar. Entonces, si yo me quedo del lado del for, porque dijimos, ya me lo dijeron ustedes, que en este caso nos tenemos que quedar al lado del for, ¿por qué? Porque esa n que mencionaba el enunciado me dice cuántas vueltas va a dar. ¿Qué es lo siguiente que voy a tener que hacer acá? Voy a tener que cargar esa n, ¿sí? Que es la cantidad de vueltas que va a dar el for, ¿sí? Y después va a venir el for, ¿sí? En donde este for va a plantear un for mientras la i esté in range de n. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Se entiende que si yo hago eso, con eso
Yo estoy garantizando la forma más simple de hacer un for que dé n vueltas. ¿Todo el mundo tiene claro eso? ¿O hay alguna duda al respecto? ¿Qué les parece? Es algo inventado igual que los nombres. A ver, Francisco, está buena la pregunta. ¿Cómo sabemos el monto? En realidad, los montos son datos. Acordate que los datos normalmente no los sabemos, Francisco. Los datos son algo que va a ingresar el usuario. ¿Sí? De la misma manera, el nombre es algo que va a ingresar el usuario, ¿sí? Y el tipo es algo que va a ingresar el usuario. Por eso yo les planteo al principio que se imaginen que el usuario está sentado enfrente de la... no puedo hablar eso. El usuario está sentado enfrente de la compu y tiene esta hojita de papel en la mano. Tiene esta planilla que le imprimió de otro sistema, que la sacó de un cuaderno, como creo que había dicho Mateo antes, o Matías, ¿sí? Pero tiene esto escrito. ¿Y qué es esto? Y cada una de las líneas de esta planilla es un barco. Este es el barco A, este es el barco B, este es el barco C, este es el barco D, ¿sí? Este es el barco E, y así sucesivamente. O sea, todos estos renglones, ¿sí? Son los renglones de la planilla que tiene el usuario en la mano para usar mi programa. Y cuando yo estoy pensando en los requerimientos del programa, ya el programa me explicó que el usuario parte de estos datos. Entonces yo, para hacer una validación, para hacer una prueba de mi programa y para ver si realmente estoy resolviendo el problema, me tengo que inventar algunos datos. Con lo cual estos datos me los inventé yo, como por ahí dijo Nahuel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Francisco? ¿Se entendió eso? No, el tipo va a depender, o sea, si estoy en el club y estoy en la realidad, si lo que tengo en la guardería, en el estacionamiento, es una lancha, en mi planilla voy a tener tipo 1. Si lo que tengo en el estacionamiento es un barco, en mi planilla voy a tener, perdón, si lo que tengo en el estacionamiento es un velero, voy a tener tipo 1. Si lo que tengo en el estacionamiento es una lancha, voy a tener tipo 2. ¿Sí? Y es un numerito que voy a tener anotado en la planilla. Pero no hace falta eso, digamos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No lo tengo que identificar yo acá. Es algo que el usuario de mi programa ya va a tener identificado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? El range es parte del uso del for, Marty. O sea, si yo hago este range, ¿sí? Y ese range, en realidad, la n vale 6, lo que este range va a hacer para n igual a 6 es generar una secuencia, ¿sí? Con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el for va a darle a la i cada uno de estos valores en cada vuelta. Yo en este programa voy a usar esos valores de la i, no los voy a usar. Pero en realidad es una manera en la que me aseguro que el for dé, ¿sí?, las 6 vueltas que me hacen falta. ¿Sí? No ABCDF, no ABCDF. ABCDF son datos que voy a tener que cargar. El range me va a generar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me va a generar el range. ¿Sí? Porque el range siempre genera una secuencia que empieza en 0, ¿sí?, y termina en n-1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre genera una secuencia que empieza en 0, en realidad empieza en el inicio y termina en el final -1, pero en este caso, al no haber inicio, el inicio es 0. ¿Sí? Entonces, este range, como la i va a ir valiendo en cada vuelta cada uno de estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me garantiza que yo doy 6 vueltas. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? No sé ¿cuál era ese caso de que era como que te saca un número? O no te contaba el último. No sé. No, nunca lo cuenta el último. Fíjate que yo acá estoy teniendo una n que vale 6 y el último elemento es 5. Nunca lo cuenta el 1,
al último, Martina. Siempre el final, el range llega al final -1. Lo que pasa es que como arranca en 0, si el n es 6, llega hasta el 5, pero la cantidad de vueltas que da, sí, es 6. Pero nunca toma el final. El final es siempre el final -1. Es siempre no incluido el final. ¿Se entiende, Martina? Sí, entiendo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas alternativas. A ver, voy para acá. Hay algunas alternativas de range que, ¿qué pasa si yo digo range, sí, desde 1 hasta, no vamos a poner algo tan grande, porque si no, no vamos a terminar nunca, 4. ¿Esto qué me genera? Esto me genera la secuencia 1, ya no 0, ¿por qué? Porque arranca en el 1, ¿sí? 1, 2, 3. El 4 ya no. ¿Por qué? Porque el 4 no lo incluye. Es menor que el límite final. Entonces, esta es la secuencia que me genera. ¿Sí? Entonces, ¿puede cambiar el range respecto de lo que yo estoy haciendo acá? Sí, sí puede cambiar. Pero cuando nosotros en un for queremos que dé una X cantidad de vueltas, nos basta con decir range y entre paréntesis la cantidad de vueltas que queremos que demos, y eso ya nos garantiza que el for va a dar exactamente esa cantidad de vueltas. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Si vos acá pones 0, si vos acá decís range 0, ¿a esto te referís? Range 0,4, ahí sí me daría 1, 2, 3, 4. No. Buena pregunta, Martina. Si vos pones range 0,4, ¿qué hace? A ver, pensá como lo hicimos arriba. ¿Cuál sería el primer elemento? ¿Cuál dijimos que era el primer elemento? 0. 0, exactamente. ¿Por qué? Porque el primero de acá sí está contemplado. Este primero sí va a parar a la secuencia. De la misma manera que el 1 este sí fue a parar a la secuencia. ¿Sí? Entonces, el primero sería el 0 y después 1, 2, 3. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir directamente range de 4. Exactamente, Matías. Como el 0 es el valor por defecto o el que se toma si yo no pongo nada como inicio, ¿sí? Entonces por eso da igual que no ponerlo que no ponerlo. ¿Sí? No hay problema. Sí se puede con números negativos, no hay ningún problema, Francisco. No voy a saltar a esa parte. En todo caso, en otra clase que tenga un poco más de tiempo, volvemos sobre los números negativos, pero no hay ningún problema. Incluso también puedo hacer que en lugar de ir hacia adelante vaya para atrás. Y eso lo manejo con el step. Pero eso lo deben haber visto con el profe Silvio. ¿Sí? Así que también pueden manejar el movimiento, digamos. Yo en mi clase teórica hicimos el ejemplo del factorial, y el ejemplo del factorial
Algo debe haber pasado con la fibra, pero no importa, ya retomamos. Perdón. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla. No me acuerdo, me parece que estaba respondiendo alguna pregunta, pero no me acuerdo qué me habían preguntado. Si me recuerdan en qué estábamos, para no estar tan descolgado, les agradezco. Yo tengo una pregunta. Sí. En el range, está la opción de que yo le diga de dónde hasta dónde. Si no le doy la opción, no me quedó claro eso. Si yo no le doy la opción de dónde a dónde, ¿cómo funciona solo? ¿A esto te referís? Sí, si yo le doy la opción que vaya del 0 al 4, sí, eso está bien. Pero si yo no le pongo de dónde a dónde. En realidad todavía no vimos cómo Python maneja esos parámetros por defecto. Pero por ahora lo que puedes pensar es que vos tenés tres maneras de llamar al range. ¿Sí? Manera 1, la más simple. Range, fin. Y esto te genera una secuencia, ¿sí?, con tantos elementos, comenzando siempre en 0, ¿sí? Y, no vamos a usar esa coma, vamos a poner así, y hasta fin menos 1, ¿sí? Que es el último elemento. Esa es una forma de llamar al range. Otra forma de llamar al range es range, inicio, coma, fin. Y eso te genera una nueva secuencia en donde el primer elemento es el inicio y el último elemento es fin menos 1. Tanto en la de arriba como en esta de abajo, ¿sí?, cada uno de los elementos, ¿sí?, es el incremento, por decirlo de alguna manera, es más 1. O sea, cada uno de los elementos, ¿sí?, es más 1. ¿Sí? Y entonces, la última manera de llamar al range es decir range, inicio, fin e incremento. Y eso te va a generar una secuencia en donde el primer elemento va a ser el inicio, pero el siguiente elemento va a ser inicio, continuar hasta menor que fin. Ahí ya no podés decir si va a ser fin menos 1. ¿Sí? El último va a ser el último que caiga que sea menor que fin. Y esas son tres maneras de llamar al range. Cualquiera de las tres que use va a funcionar. Por ahora, entenderlo así. Cuando veamos funciones, vas a entender por qué yo puedo hacer esas tres llamadas distintas al range. Pero por ahora no te pongas a renegar con eso. Simplemente entender que tenés tres maneras distintas de usar el range y se acabó el problema. ¿Se entiende? ¿Se entendió así? ¿Sí? Bien, vuelvo entonces a mi problema. Yo me había quedado en esto, ¿sí? Les había dicho, tengo, ¿sí?, la estructura y ya tengo que inicialicé, que leí la cantidad, armé el for, que ya explicamos que me va a dar esa cantidad de vueltas, y qué es lo primero que tendría que hacer acá dentro de cada vuelta del ciclo. ¿Qué sería lo primero que me haría falta adentro de cada una de las vueltas del ciclo? Si es 1, 2, solamente si es 1, 2, Francisco. Ahí está. Máximo dice los datos de entrada. ¿Y cuáles son los datos de entrada? ¿Qué voy a cargar en cada vuelta del ciclo? ¿Qué les parece? Dinero y 1, 2. ¿Solo eso? Ahí está, todo. O sea, en cada vuelta del ciclo, en el caso que es un for, lo que voy a cargar es todo.
voy a cargar el nombre, el tipo y el monto. Todo voy a cargar. ¿Sí? String, int y float, exactamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tengo la inicialización de variables, tengo la carga puntual, ¿sí? Tengo el ciclo, tengo la carga, perdón, tengo la carga puntual, no, tengo la carga de la cantidad, tengo el ciclo, tengo la carga puntual, la carga de cada uno de los elementos. Acá vendrá todo lo que yo necesite hacer en este ciclo, hasta algún punto, ¿sí? Que termine el ciclo. Y una vez que termino el ciclo, voy a tener acá abajo, ¿sí? Los resultados. Esta estructura, gente, es lo que yo quiero que, no les digo que memoricen, ¿sí? Pero es lo que yo quiero que veamos como patrón. ¿Por qué quiero que lo veamos como patrón? Porque esta estructura, así como está, nos va a servir para todos los ejercicios que tienen esta estructura de datos, en donde yo tengo una planilla, en cuáles dos posibles patrones de estos hay. Si sé la cantidad de elementos, o si corta porque cargué uno u otro dato determinado. Si sé la cantidad de elementos de for, si no sé la cantidad de elementos de while. Pero la idea del patrón va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, si yo pienso en un algoritmo para este ejercicio, cuando yo todavía no solucionamos, ¿no? Todavía no armamos la solución. Ya ahora vamos a ver el tema de la solución porque tenemos que venir a leer todo lo que me pide, ¿sí? Pero cuando yo me voy a pensar en el algoritmo, lo que tengo de lindo acá, lo que tengo de lindo acá es que este patrón, ¿sí? Que me traje del otro lado, que recién acabamos de hacer, lo puedo aprovechar. ¿Por qué? Porque la idea de este algoritmo va a ser siempre similar. O sea, esta idea de patrón, ¿sí? En donde voy a tener un programa que va a manejar un conjunto de datos, una planilla de datos, esto lo puedo entender como un patrón que puedo manejar de forma similar en otros problemas de estructura similar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, ¿qué me interesa hoy? Me interesa que empecemos a identificar estas cuestiones, que empecemos a identificar que ya no voy partiendo de cero para cada problema, que hay ciertas cosas que yo tengo que empezar a organizar en mi mente para hacer rodar la rueda un poco más rápido, ¿sí? Porque si no, cuando el programa vayan creciendo, cada vez vamos a demorar más tiempo en tratar de pensar todo, si es que lo vamos a tener que pensar todo desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y ahí qué va? ¿Qué será eso? ¿Qué te parece, Brian? Que va a ir a, creo que te estás refiriendo a esto. ¿Qué te parece que va acá, Brian? Claro, mostrar los resultados. Y fíjense cómo el patrón ya me está marcando que los resultados en este tipo de programas no los voy a mostrar adentro del ciclo mientras estoy pidiéndole al usuario que cargue. Yo voy a hacer la carga de todos los datos mientras le voy pidiendo al usuario que cargue, y cuando termine la carga de todos los datos, cuando el usuario ya cargó todo, recién ahí voy a mostrar los resultados. Que en realidad yo acá dibujé un print así, ¿sí? Pero en realidad este print no va a ser así. De hecho, en este programa vamos a tener que hacer un montón de cosas más. Acá no voy a poder mostrar los resultados así, pero lo que yo quería que nos quedáramos con la idea era con la idea del patrón. Ahora nos vamos a poner a analizar este programa en detalle, pero quería que nos quedáramos con esa idea del patrón, porque ese patrón se va a mantener. Y tenemos que empezar a organizar nuestra mente en términos de patrones, ¿sí? Porque esos patrones son los que después me dicen, a ver, ¿cómo es la forma general de este programa? La forma general de este programa es de esta manera. Esto es algo que yo este año estoy empezando a hacer. Quiero mostrarles estos patrones, porque siempre yo pienso de qué manera yo les explico a ustedes cómo yo pienso una solución.
¿sí? Y en realidad, yo esto lo hacía un poco con la parte de letras, y este año lo quiero empezar a hacer con otro tipo de programas. En realidad, cuando uno con más experiencia piensa un programa, lo primero que se agarra es el que ve previamente la forma general que tiene el problema que voy a enfrentar. Y una vez que veo esa forma general, lo único que me falta es empezar a agarrar y a ubicar cada una de las partes específicas. Entonces, este es el primer programa que yo quiero que lo veamos de forma general, y ahora lo vamos a ir a trabajar de manera específica. ¿Requiere que los resultados sean acumulables, recuperables? No, porque si no, para eso necesitaríamos un archivo, Matías, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la segunda mitad del año y más allá, ¿sí? Así que falta bastante para eso. Pero bueno, ahora llegué a un punto en donde sí necesito ver qué me pide el programa, ¿sí? Y entonces vamos con la primera parte. Dice, me pide el total anual aportado por los veleros y el total anual aportado por las lanchas, ¿sí? Entonces, ¿qué tendré que hacer aquí por este lado? ¿Qué será necesario hacer por este lado para poder calcular ese total anual de veleros y ese total anual de lanchas? ¿Qué les parece a ustedes? Clic, clic. Sí, me hace falta saber cuántas lanchas y cuántos veleros para calcular el total anual aportado. El total anual es cuánto pagaron en total. A ver, agreguemos acá, ¿sí? Para empezar ya a hacer, para empezar ya a hacer nuestra prueba, ¿sí? Quiero total mensual de veleros. Profe, tengo una duda. Mensual de lanchas. Sí, dime. Creo que el monto de dinero es mensual, semanal, trimestral. Es mensual, el que tengo es mensual, fíjate, esa duda la tenemos que sacar en el enunciado. ¿Sí? Ustedes lo quieren tener a mano, es el ejercicio 8 de la guía de ejercicio 7, ¿no? Pero esa duda la saco acá. Mira, dice, de ellos se sabe el nombre, el tipo y el monto que pagan por mes de guardería. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa duda, ¿a dónde la voy a buscar? Al enunciado. Enunciado. Entonces, tendríamos para sacar el monto total del año, tendríamos que multiplicar eso por 12. Bien, buen punto. Ahora, ¿lo hago ahora o lo hago cuando voy a mostrar el resultado? ¿Cuando muestre el resultado? ¿De qué depende? Porque ahí iba mi siguiente parte de mi explicación de hoy. ¿De qué depende? La pregunta sería, ¿de qué depende cuándo tiene que mostrar el resultado? ¿De qué depende si puedo hacer la multiplicación en cada suma o si la hago la multiplicación después de sumar a todos? Bien, Matías, ahí lo agregó Matías, mira. Dice, si va a usar el dato para otra cosa. ¿Y dónde veo si voy a usar el dato para otra cosa? ¿Qué hice mal yo hasta ahora? No leer todo el enunciado. Correcto, correcto Brian, correcto Francisco, correcto Máximo. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿ven cómo? Quería mostrarles esto. ¿Sí? Si nosotros acá hubiéramos hecho cada suma multiplicando por 12, cuando vamos y leemos el resto del enunciado, en donde dice el nombre del velero que mayor cuota mensual paga, bueno, en eso no me hubiera afectado, pero el valor promedio de la cuota pagada por las embarcaciones de la guardería, teniendo en cuenta todas las embarcaciones, en esa tampoco me hubiera afectado, pero acá dice el porcentaje representa el monto mensual recaudado por los veleros sobre el total mensual recaudado sobre el total mensual recaudado, y el porcentaje que representa el monto mensual de la lancha sobre el total mensual recaudado. Entonces, ¿tiene sentido que yo haga la multiplicación acá o en realidad me sirven estos totales mensuales y la multiplicación la hago después cuando muestro el total anual de cada uno? Voy de nuevo. El último dice, el porcentaje que representa el monto mensual recaudado por veleros sobre el total que es la suma del mensual de veleros más el mensual de lanchas. Ese es el total. Entonces dice, el porcentaje que representa el total de veleros y el porcentaje que representa el total de lanchas. Son dos porcentajes. Entre los dos, la suma va a dar 100%. ¿Por qué? Y porque tengo lanchas y veleros, no tengo otra cosa. Entonces, ahí está la suma total. ¿Sí? Entonces,
la pregunta mía es, que la voy a responder ya para poder seguir avanzando. Acá lo que me conviene es ir acumulando mensuales. Tener un total mensual de veleros y un total mensual de lanchas para poder calcular esos porcentajes, y después de haber hecho todo eso, para mostrar el total anual del punto 1, multiplico por 12. ¿Se entiende, Valentino, esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien, y de paso, hagamos la suma. ¿Sí? Así ya nos queda para la validación. ¿Qué tenemos acá? El primero, estos dos van a arrancar en 0 más bien, ¿no? Ya de hecho les podríamos poner acá el total mensual de veleros igual al total mensual de lanchas igual a 0. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué tenemos? Y bueno, el primero va a acumular en velero 1550. ¿Sí? Y este va a ser 0. El segundo va a acumular en lancha, con lo cual el de velero va a quedar igual, 1550, ¿sí? Y este va a ser 850. ¿Sí? El tercero, 2300, ¿sí? 1850, 3850. Si no, ustedes me avisan, ¿no? Pero creo que acá es 3850 y este va a seguir siendo 850. ¿Sí? El cuarto, 3100, ¿sí? O sea, 6000, también es un velero, 6950. Y este sigue siendo 850. Este es una lancha, o sea que esto sigue siendo 6950. ¿Sí? Y este pasa a ser 980, es 1700, 1750, si no me equivoco. ¿Sí? Y este de acá, este se va a mantener en 1750 porque vuelve a ser un velero. ¿Sí? Y este va a pasar a ser 6.000, 7.000, 8.000, 8.970, 8.170, si no me equivoco. 8.170. Sí, es correcto eso. Este es un 3. 1.730, es correcto. Sí. Bien, entonces fíjense que ya tengo acá los dos totales mensuales. Entonces cuando corramos la validación, ya tenemos acá datos para luego validar. 6.950 sale de sumar 3.850 más 3.100 de este velero. ¿Sí? ¿Se entiende, Micaela? O sea, yo hasta acá tenía 3.850 cuando le sumé el 2.300 y después le sumo el 3.100, ¿sí? Y tengo 6.950. ¿Sí? Bien, entonces ya hice eso y ahora lo tengo que hacer acá. O sea, ya hice, esa fórmula es la que va surgiendo en cierta forma de esta tabla y entonces ahora la tengo que llevar a mi algoritmo. ¿Qué tendré que hacer en mi algoritmo para poder hacer esa suma por un lado y por el otro lado? ¿Qué les parece? ¿Qué tendré que hacer aquí en mi algoritmo? ¿Qué vendrá acá? Total mensual velero. Sí, eso es así. Es verdad, Joaquín. ¿Un contador? Agustín, acá me hará falta un contador. ¿Sí? Ahí máximo dice un if. 1830. Este lo hice todo mal. Bueno, ahí lo escribo de nuevo. Gracias por el aporte. 1830. Ah, y el de arriba también está mal. Ahí nos quedó. ¿Sí? No, este es un 3100, ¿eh? Ahí quedó mal el 0, pero es un 3100, no es un 3180. Así que esa suma estaba bien. Pero síganme acá, gente. ¿Qué tengo que hacer acá? Ahora estoy acá. Acá. ¿Qué viene acá? Yo por un lado tengo que acumular los veleros y por otro lado tengo que acumular las lanchas.
y dependo del tipo para hacer la acumulación. ¿Qué tengo que hacer ahí para continuar el algoritmo? Bien, ¿cómo hago en programación para saber si es un velero o una lancha? Input ya lo hice, acá está. El input ya lo tengo, ahí tengo la variable tipo que tiene el 1 o el 2 adentro. Bien, Máximo, entonces ahora lo que hay que hacer es un if. Preguntar si tipo es igual a 1, de este lado, ¿qué tengo? Un velero. Y del otro lado, ¿qué tengo? ¿Puedo saber qué tengo de este otro lado directamente o no? ¿Me dice algo el else en este caso o no me dice nada? Sí, profe. Exactamente. Me dice que es una lancha. Entonces, a partir de ahí, ya sé que puedo hacer las sumas. Y ya dijimos que la suma la vamos a hacer por el monto exacto y no por 12, porque el por 12 se lo vamos a hacer al final. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya vamos definiendo cuestiones. Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Y bueno, acá dijimos que teníamos una variable que se llama total mensual de veleros. Vamos con un poco. ¿Sí? Tenemos una variable que se llama total mensual de veleros, total mensual de veleros, más igual monto. ¿Sí? Y después tenemos de este lado otra variable que se llama total mensual de lanchas más igual monto. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sigue? Vamos a ver qué dice el que sigue. El nombre del velero que mayor cuota mensual paga de guardería y el valor de su cuota mensual. El nombre del velero que mayor cuota mensual paga y el valor de su cuota mensual. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde tendré que seguir trabajando ahora? Este if de acá, ¿lo cierro o no lo cierro? ¿Qué les parece? No por ahora, Máximo. Por ahora, ¿sí? Si el usuario carga un 3, se rompe todo el programa, pero no me importa. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las herramientas para resolverlo. ¿Sí? Entonces, por ahora, no nos preocupamos de eso. ¿Sí? Bien, ahí está Agustín. No lo cierro todavía y sigo trabajando en la rama del velero. ¿Por qué? Porque si me está pidiendo el mayor de los veleros solamente, tengo que trabajar de este lado. No me sirve de nada cerrar esto para después tener que volver a preguntar acá si el tipo es igual a 1. ¿Sí? Esos pequeños detalles los puedo aprovechar cuando leo todo el enunciado junto y son los que después cambian la nota, ¿no? Porque yo probablemente si cierro esta condición y hago otra condición abajo para preguntar si tipo es igual a 1, la cosa funcione. Y de hecho, cuando yo la valide, hasta me den los resultados correctos. Pero no es lo mismo un programa que hace dos condiciones para la misma cosa que un programa que hace una sola y la aprovecha. ¿Sí? Entonces, ahí nos sirve para eso. ¿Sí? Sí, eso se puede hacer, Fabio. De hecho, es algo que está en la ficha 8. Ustedes algo de la ficha 8 ya vieron, pero no te olvides que yo estoy trabajando con la ficha 7 y en la ficha 7 todavía no habíamos visto cómo validar. ¿Sí? Acuérdense que yo siempre voy trabajando sobre la semana anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces con la búsqueda del mayor. ¿Cuál era la infalible para buscar el mayor acá? ¿Qué podía hacer yo acá para hacer la búsqueda del mayor? ¿Qué les parece? Conocer el primero. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para saber si es el primer velero? ¿Qué les parece? Está bien. Ahí lo que dice Rocco está bien, pero eso va después, porque para poder hacer esta condición que dice Rocco,
mayor ya tiene que tener algún valor. Entonces, la primera vez yo le tengo que poner el valor a mayor, sí o sí. La infalible es esa. La primera vez no puedo usar mayor y le tengo que poner el valor. Entonces, acá yo lo que tengo que ver es de qué manera me entero si es el primer velero. ¿Qué les parece que podríamos usar para saber qué es el primer velero? Mirá, es muy bueno lo que plantea Lautaro, es muy, muy bueno para charlarlo. ¿Qué pasa, Lautaro? Esa solución te sirve en la mayoría de los casos. ¿Por qué en este caso no te sirve, Lautaro? Porque podría darse que el primer barco fuera una lancha y que el primer velero viniera después. Entonces, la I con 0 no te va a servir en este caso. Para un montón de casos la I con el 0 sirve para quedarse con el primer valor. Pero en este caso, como el primero podría no haber pasado por el lado de velero, ¿sí? La I con el 0 no te va a servir. ¿Sí? ¿Se entiende, Lautaro? Ahí Agustín dice cantidad de veleros igual a 1, pero tendría que agregar un contador. Si voy a agregar algo para saber que es la primera vez, ¿qué me conviene agregar en lugar de un contador? Si voy a agregar algo que solamente me diga si es la primera vez, ahí está, ahí Brian dijo, una bandera. ¿Sí? A ver, gente, hay un montón de maneras de hacer esto, ¿no? Pero yo quiero hacerlo acá lo más prolijito posible en base a lo que ustedes vieron en la ficha. Después lo vamos a ir modificando a esta búsqueda de mayor, ¿sí? Pero hoy quiero hacerlo la más prolija posible. ¿Y cuál era la mejor, la infalible que vieron en la ficha? Agregar una bandera que diga primer velero y ponerlo en true. Entonces, acá, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si primer velero está en true. Y si eso es verdad, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con el mayor igual a monto, y algo más me voy a tener que guardar acá. ¿Qué les parece? Me guardo el mayor igual a monto. ¿Qué me pedía el punto? El punto me pedía el valor, no, el nombre del velero que mayor cuota mensual paga, ¿sí? Y el valor de su cuota mensual. El nombre del velero que mayor cuota mensual paga y el valor de su cuota mensual. Entonces, acá con solo guardarme el mayor, ¿me alcanza? No, además hay que guardar el nombre, correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que guardar acá NMAI, vamos a llamarle. Después en el código le ponemos nombres más lindos. NMAI igual a nombre. Y además, ¿qué más tengo que hacer acá? La primera vez ya acaba de pasar. Entonces, la bandera de primera vez, ¿qué tendría que hacer con la bandera de primera vez? Igual a false, exactamente. Primer velero igual a false. Con lo cual, a partir de ahí, ya nunca voy a entrar por este lado. Primera vez va a dar siempre false. Voy a venir por acá. Y por este lado, ¿qué tengo que hacer para hacer la búsqueda de mayor? Ahora sí, como había dicho Rocco, creo, y varios más que habían dicho. ¿Sí? Por este lado, ¿qué tengo que hacer? Ah, ahí estoy viendo un aporte que había hecho Micaela, que ahora lo converso. En un ratito. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer por este lado? Terminemos la búsqueda y voy sobre lo que había aportado Micaela hace un ratito. La búsqueda de mayor, lo que me falta. ¿Sí? O sea, decir si el monto que viene ahora es mayor que el mayor anterior. Y si esto es verdad, ¿sí? Para acá abajo, volver a hacer las asignaciones. Mayor igual a monto y nombre del mayor
igual a nombre. Bueno, esto me quedó medio cruzado, pero esa es más o menos la idea, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Exacto, Francisco. La primera vez va a pasar por este lado. Asigna el mayor, asigna el nombre y pone la bandera de primera vez en falso. O sea, a partir de ahí nunca más va a ser primera vez. Entonces, para todas las veces que venga por velero, va a venir por este lado y va a preguntar si el monto es mayor que mayor, se lo guarda, y si el monto no es mayor que mayor, pasa de largo y se acaba el problema. ¿Sí? Federico está aportando algo que ya Micaela lo había dicho, que era decir, pongo la variable mayor en 0. ¿Qué hablaron con el profe Silvio de eso? A ver, primero que nada, les quiero aclarar, para este problema hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor monetario de una cuota que nunca va a ser negativo, o sea que siempre va a ser positivo, o sea que cualquier cuota que alguien pague va a ser mayor a 0, con lo cual poner en 0 me hubiera servido, ¿sí? Pero, ¿qué hablaron con el profe Silvio de inconveniente de quedarse con el 0? Exactamente, da problema con el tema de los negativos, ¿sí? Y la infalible, a ver, ¿qué quiero decir con la infalible? Si quieren aprenderse una sola de búsqueda de mayor, la que no falla nunca es la de la bandera de la primera vez, ¿sí? Si yo me quedo con el primer valor, esa me sirve para cualquier búsqueda de mayor que yo tenga que hacer, y cambiando el signo me sirve para cualquier búsqueda de menor que yo tenga que hacer. Entonces, por eso yo quería, en este primer programa, usar la versión más general de todas, ¿sí? Que es aprovechar la primera vez y quedarme con el primer valor, que es la que está en la ficha, ¿sí? Pero no quiere decir que lo que planteaba Micaela, que lo que decía Federico esté mal. No, no está mal. Y para este programa es totalmente válido poner el mayor en 0. Pero tengan en cuenta qué es lo que están haciendo y que no sirve para todas las veces. Porque lo que pasa cuando usan ese tipo de estrategias es que después van al examen final y como saben solo poner el mayor en 0, poner el mayor en 0. Y cuando hay una trampa, y en realidad había que buscar números con negativos también, y de repente vienen todos negativos, y poner el mayor en 0 ya no me sirve, porque va a decir que el mayor es 0, cuando en realidad entraron un montón de valores negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, pero en realidad, Francisco, ¿qué estarías haciendo con my en nome? Esencialmente, poner my en nome, ¿qué sería? No, está bien lo que vos decís, pero ponerlo en none, ¿qué sería? ¿Lo podés comparar por mayor? No. ¿Sí? Solo lo podés comparar por igual. Entonces, ponerlo en none, estarías haciendo a la variable my, a la propia variable my, una bandera. O sea, este if de acá, en lugar de ser primera vez, sería if my igual a none, entonces haga esto. Y si no, haga esto. ¿Sí? Entonces, en realidad, es válida esa opción. De hecho, yo en muchos casos uso esto, or, esto otro, en una sola condición más adelante. Es válida esa opción, pero tenés que tener en claro que estás usando a la variable my como el mayor y como bandera al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso no es tan fácil de ver, al menos no al principio. Entonces, por eso, ¿sí? Yo por ahora me quedo con la versión más completa, que es la que está explicada en la ficha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué otras dos cosas me pide el enunciado? Me dice, el valor promedio de la cuota pagada por las embarcaciones de guardería teniendo en cuenta todas las embarcaciones. ¿Qué es ese promedio? ¿Cómo calculo ese promedio? Me está pidiendo, el enunciado me está pidiendo un promedio. ¿Sí? Un promedio que se calcula como este promedio. Promedio mensual pagado por todas las embarcaciones. ¿Qué será ese promedio? Bien, la suma de los montos dividido a n. ¿Y tendré que hacer una sumatoria extra para esa suma de los montos?
¿Tendré que agregar un acumulador más? ¿O no hace falta? ¿Qué les parece? No, no me hace falta porque yo puedo hacer que esa suma sea el total mensual de veleros más el total mensual de lanchas dividido n. O sea que no necesito agregar nada más para poder calcular ese promedio. ¿Ese promedio lo tengo que calcular acá, adentro del ciclo? ¿O a dónde lo tengo que calcular? Al final, afuera, correcto. Entonces, para ese punto no hay nada más que hacer acá adentro. Y el otro punto que me pide, 2 porcentajes. ¿Sí? 2 porcentajes. Y entonces, si lo que me pide son 2 porcentajes, ¿qué me pide? El porcentaje del mensual de veleros sobre el total y el porcentaje del mensual de lanchas sobre el total. ¿Necesitaré agregar algún otro acumulador o con los acumuladores que tengo ya puedo calcular el porcentaje? Los 2 porcentajes en realidad. ¿Qué les parece? Ya se puede. Claro, porque en realidad cuando yo estoy pidiendo ese porcentaje, ¿qué es lo que estoy pidiendo, gente? A ver, ¿cuál es la idea de un porcentaje? La idea de un porcentaje es que dado un total, yo haga equivalente este total a 100. ¿Para qué? Para que cuando yo diga un número, yo me dé una idea de la porción de ese número. O sea, se me ocurra más o menos esta porción cuando yo piense en términos, ¿sí?, del porcentaje asociado a veleros, y en realidad es más chiquita, ¿no? Pero bueno, no importa. Va a venir más o menos por acá. ¿Sí? Y esta otra porción, que lo podemos pensar así, cuando piense el porcentaje de lanchas. Entonces, si uno habla de valores porcentuales, si yo digo, yo les pregunto a ustedes, más o menos, ¿qué porcentaje está en este punto? Si el total es 100, ¿qué porcentaje tendrá esto? Así, les doy el dibujito y les digo, ¿qué número será eso? Y ahí me dicen el 70. Bueno, mi idea era que fuera un poco más. ¿Sí? Mi idea era que fuera así, el 75 o el 80. ¿Sí? Yo les digo a ustedes más o menos qué porcentaje tendrá esto y ustedes fíjense que más o menos me estiman un número. Ahora, si yo les pongo esta liñita acá y les digo que el total es 10, ¡oh! Tengo que ir al casino. ¿En serio? Bueno, maldita sea. Es muy fácil. Pero justo me dio 10.000, ¿sí? No era la idea que justo me diera 10.000, ¿sí? Pero, porque si yo les digo cuál es esta línea, me van a decir, profe, fácil, es 8.000, ¿sí? Es 8.170, ¿sí? Pero bueno, la idea era que si yo acá tengo un número que no es redondo, como 10.000, que me dio justo 10.000, que lo reparto un queso, ¿sí? Claro, si yo tengo un número ahí que no es redondo como 10.000, ¿sí? Yo no puedo imaginarme uno de los valores en dónde está. Pero si yo a alguien le digo el 80%, el 60%, el 75%, se pueden hacer una imagen visual de cuánto es. Por eso muchas veces los programas o los sistemas arrojan como resultado un porcentaje, para poder tener esa idea de cuánto vale cada parte de la torta, cuánto vale cada porcioncita de la torta. ¿Sí? ¿Y cómo calculo esa porción? Y yo lo que voy a tener es un total de esta porción, un total de esta porción y el total general. ¿Sí? El total de esta porción es el 8.170. Y el total de esta otra porción es el 1.830. ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo, y el total completo es, que lo repan con queso, justo 10.000.
¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de porcentaje? Es muy simple. Total chiquito por 100 dividido total grande, ¿sí? Entonces, porcentaje de veleros igual a total chiquito, total mensual de veleros, por 100 dividido total grande, ¿sí? Que en este caso vamos a poner la suma directamente, total mensual de veleros más total mensual de lanchas, ¿sí? Y ahí tenemos. Y lo mismo habría que hacer para el otro caso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entendió esto? Ayer había alguien en tutoría con quien estábamos hablando del tema de los porcentajes. No me acuerdo quién era. Justina, me parece. Bueno, no me acuerdo en realidad. Pero ¿se entiende la idea de los porcentajes y para qué calculo los porcentajes? Ah, mirá, estoy viejo, pero no tanto, ¿eh? Sí, era Agustina. ¿Se entiende entonces la idea de los porcentajes? ¿Está claro? O Agustina, vos me estás diciendo que se entiende, pero no eras vos. No sé, en realidad. No me acuerdo. Ah, no, viste. Sí me acordaba. Bueno. Sigo entonces. Si yo voy a trabajar para el cálculo de porcentajes con los totales, ¿hará falta que lo haga dentro del ciclo o afuera del ciclo? ¿Qué les parece? Afuera, correcto. Entonces, aquí termina el ciclo, ¿sí? Y ya no me queda más nada por hacer. Ya después van a entender por qué. No me queda más nada por hacer dentro del ciclo, ¿sí? Y acá, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacer acá? En realidad el patrón por ahí nos quedó medio flojo, ¿no? Porque habría que haberle agregado un dibujito de cálculos y después demostrar resultados, ¿sí? Eso habría que haber agregado en el patrón, ¿sí? Pero bueno, fuera de eso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Hacer los cálculos para luego mostrar los resultados, ¿sí o no? ¿Les parece que sí o les parece que no? Este cálculo de promedio, de porcentajes, habría que hacerlo acá afuera. Ahora, ¿puedo calcular acá directamente el promedio o eso me podría traer algún problema? ¿Qué les parece? ¿Puedo calcular directamente el promedio o no? Ahí Máximo dice que sí. ¿Y qué pasa si el usuario pone un 0 en la N? Entró al programa y dice, no, no era este el programa, o no tengo los datos de los barcos, los tengo que ir a buscar, y pone 0 y enter. ¿Sí? Explota todo, dice Mateo. ¿Sí? ¿Qué pasa si pone un 0? ¿Puedo calcular el promedio si pone un 0 o no puedo calcular el promedio si pone un 0? No puedo. ¿Sí? Entonces yo debería controlar mínimamente acá, ¿sí? Debería controlar que n sea mayor que 0 para empezar a calcular o a pensar cualquiera de los que continúan, cualquiera de los cálculos que necesito, ¿sí? Y si n es 0, acá directamente podría poner un mensaje de error, no se cargaron barcos, ¿sí? Acá directamente podría meter un mensaje de error, no se cargaron barcos y listo. Y nada más, ¿sí? Entonces, si n es mayor que 0, ahí sí empiezo a pensar en calcular el promedio y compañía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿No lo podés agregar arriba? Acá, cuando leo la N, decís Juan Cruz. El problema es que, ¿qué pasa si el usuario no quiere usar el programa? Y yo lo obligo a que ponga algo distinto de 0. Lo estoy obligando a que cargue un barco. Al menos así, como está, si lo dejo cargar en 0, si el usuario no quiere usar el programa,
pone un 0 y cierra, y se acabó. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso no estaría bueno en este caso que yo lo obligue a que ponga algo mayor a 0, porque lo estoy obligando a dar un camino más largo cuando por ahí se equivocó al abrir el programa. ¿Sí? Sí, a ver, toda esa parte de interfaz de usuario la vamos a empezar a charlar seriamente la clase que viene. La clase que viene se las trae. La clase que viene vamos a empezar a hacer algunas cosas lindas. ¿Sí? La vamos a empezar a charlar seriamente la clase que viene. Y ahí vamos a poder conversar un poco con el usuario. Pero acá, ¿sí? Sí, es subjetivo. Acepto, Juan Cruz, totalmente. Pero por lo pronto me voy a quedar con que al menos dejo la posibilidad de que cargue 0. ¿Sí? Dejo la posibilidad de que cargue 0 y no le pida más nada y termine el programa. ¿Sí? Y voy a controlar que sea 0. De todas maneras, tengan en cuenta que este control que estoy haciendo para el promedio, acá lo cargo con la n, que es discutible y acepto lo que me plantea Juan Cruz. Pero va a haber otras veces en que yo, a lo mejor el promedio lo tengo que hacer dividiendo por una cantidad que venía de uno de los if. Y que esa cantidad podría no haberse contado porque podría no haber pasado nunca por ahí. O sea que cuando yo voy a hacer los resultados de una división, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado con el divisor y ver si no me hace falta controlar que sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Acá para hacerlo más fácil voy a calcular primero el total como total mensual de veleros más total mensual de lanchas. ¿Sí? Y luego de eso voy a calcular el promedio como el total dividido n y los porcentajes porcentaje de veleros igual a total mensual de veleros por 100 dividido total y el porcentaje de lanchas no, de lanchas era acá igual a total mensual, ahí miró, de lanchas por 100 dividido total. No, Martina, ten en cuenta que yo estoy tratando de poner en un solo ejercicio, porque los tengo una sola vez a la semana, todo lo que hemos visto hasta acá, Martina. O sea, estamos poniendo en este ejercicio todo lo que hemos visto hasta acá. Para que se den una idea, Martina, y no te me bajonees, porque siempre te me bajoneas. Este ejercicio es más difícil que lo que vas a tener que hacer en el parcial. ¿Sí? Así que a no volverse loco y vamos por partes. Sigan pagando la cuota, sigan intentando hacer ejercicios. Van a ver que los de la guía incluso son de los más complicados que van a encontrar en la guía. ¿Sí? Hay ejercicios mucho más simples. ¿Sí? Así que hay que ir haciendo ejercicios y dejando estos más difíciles para el final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Martina? Y cuando yo muestro esto, ¿sí? Todo lo que yo voy explicando es para darles herramientas para pensar los problemas a ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es... en tutorías en general lo que hacemos es, cuando ustedes traen una duda de un ejercicio que no pudieron resolver, tratamos de hacer esta vuelta de pensarlo, ¿sí? Para tratar de armar la solución. Pero en general no vemos el ejercicio completo, sino la parte que no les salió. O sea, para ustedes ir a tutoría tienen que tratar de hacer un ejercicio y si no sale, ahí sí se llegan a tutorear. Absolutamente bienvenidos, ¿sí? Y tratamos de resolver la parte que no salió o lo que no se entendió del ejercicio. Ayer creo que habíamos hecho algo parecido con Agustina, si mal no recuerdo. Pero también había algunos otros alumnos, Marcelo, Martín. Pero bueno, sigo acá. ¿Qué más me falta? Ahora empiezo a mostrar los resultados. ¿Sí? La primera mostrada de resultados, ¿sí? Era mostrar
el total mensual de veleros por 12, que era el total anual de veleros, y el total mensual de lanchas por 12. Perdón por el tamaño, pero quiero ver si llego a poner todo acá. ¿Sí? Y después, el punto 2 me pedía el nombre del velero que mayor cuota paga. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo mostrar directamente acá el mayor y el nombre del mayor? ¿Puedo hacer directamente un print? ¿O qué puede llegar a pasar si hago directamente un print? A ver, ¿qué les parece? Fíjense, este mayor y el nombre del mayor los asignamos acá y acá, ¿no? ¿Qué puede pasar si hago directamente un print ahí? ¿Qué les parece? Bueno, les digo yo, lo que puede pasar es que mayor, ¿sí? Y nombre mayor no estén asignadas. O sea que no, todavía no tengan valor. ¿Por qué? Porque fíjense, si todas las vueltas cargo lanchas, esto viene por este lado. Cada vez que cargo una lancha viene por acá, cada vez que cargo una lancha viene por acá, cada vez que cargo una lancha viene por acá. O sea, nunca viene para acá, siempre viene por acá. Entonces, cuando llego acá al final, ¿sí? Y terminé, ¿sí? Esta parte no se ejecutó nunca. ¿Cómo sé yo si alguna vez entró un velero? ¿Hace falta definirla, Juan Cruz? ¿O yo acá puedo saber, de alguna manera, si alguna vez entró un velero? ¿Qué les parece? Sí, podría usar si el monto es 0, pero ahí está, Matías. Ahí está. Tengo la bandera específicamente para eso. ¿Sí? Si primer velero está en true, si primer velero está en true, ¿sí? Está en true, entonces quiere decir que no entró ningún velero. ¿Sí? Si primer velero está en true, quiere decir que nunca pasó por acá. Porque si una sola vez pasó por acá, ya primer velero queda en false. ¿Sí? No, Juan, ¿cómo le vamos a dar límite de línea del código? No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, si primer velero está en true, y yo quiero que entre por acá, pero cuando esté en false, ¿qué le agrego? Le agrego el not, primer velero, primera vez, o primer velero, ¿sí? Y con ese not entro por el verdadero. ¿Y acá en el verdadero qué hago? Y bueno, acá en el verdadero muestro el mayor y el nombre del mayor. Y si no, por este lado podría mostrar que no hubo veleros. Podría poner acá, no veleros. ¿Sí? Y finalmente, acá abajo me quedaría, a ver cómo lo dibujo para que entre todo, me quedaría mostrar promedio, porcentaje de veleros y porcentaje de lanchas. Ay, ay, ay. ¿Cómo se complicó? ¿Sí? Bueno, y ahí me falta el final del algoritmo, pero ya más o menos está. Fíjense que el cuadrito de mostrar resultados que teníamos acá, este cuadrito de mostrar resultados del patrón, no era tan simple como un print de mostrar resultados. Se transformó en todo esto que tuve que hacer al final. Pero la idea del patrón se mantuvo. O sea, inicialización, lectura, el ciclo. Acá la parte específica y acá la parte específica de los resultados. ¿Sí? Pero la idea general del patrón se mantuvo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro que no?
¿Qué cosa? Claro, no. Fíjate que acá termina el ciclo, ¿no? Ahí termina el ciclo. O sea, yo estoy, ahí viene esta línea de acá y termina el ciclo. Y sigo para acá abajo ya afuera del ciclo. ¿Está claro eso, Pablo? Bien. Si vamos rápido, a ver si llegamos a probarlo. ¿Qué nos faltaría acá calcular para poder hacer la prueba? Nos faltaría hacer los cálculos del promedio, ¿no? El promedio, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, a 10.000 dividido 6. ¿Alguien hace eso? Dividido 6 me da 1666,66. Igual a 1666,66. ¿Sí? Y después los porcentajes, ¿sí? 8170 por 100 dividido 10.000, 81,7. Sí, bueno, es bastante fácil. ¿Sí? El porcentaje de veleros me va a dar 81,7. ¿Sí? Y el porcentaje de lanchas me va a dar 1830 por 100 dividido 10.000 me va a dar 18,3. ¿Sí? Y ahí estoy, ¿sí? Me dieron los números redondos. Entonces ya tenemos prácticamente todo, ¿sí? Entonces, bien, vamos ahora. Yo creo que había abierto el PyCharm, ¿no? Ya tengo. Vamos ahora, ¿sí? A codificar. Y en realidad no vamos a tener tiempo de codificarlo todo, entonces vamos a verlo codificado. Guardería náutica. Después yo se los codifico para subírselos a ustedes, pero quiero que veamos el código. A ver si logro que se vea lo más posible ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ejercicio 8, ¿qué ejercicio es? Un título, hasta acá creo que no hay demasiado inconveniente. ¿Sí? Y seguimos. Y seguimos. Total, acá lo vamos a ir cambiando para el nuestro. En realidad, déjenme que hago algo. Muy chica la letra, ¿cuál letra? Ah, esta parte de acá abajo. Bueno, después le hacen con el celular así y lo agrandan. ¿Sí? Cuando se los paso en PDF, ahí lo pueden agrandar. ¿Sí? Pero yo creo que se va a ver. ¿Sí? De todas maneras, van a tener también el código como para ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? A ver, total mensual, le llamamos mensual veleros, total mensual lanchas, igual a 0. ¿Sí? Y a este le habíamos llamado primer velero, igual a true. Hasta ahí, inicialización, todo está claro. ¿Sí? Ingrese la cantidad de barcos, cantidad. ¿Sí? Acá está lo del range, que habíamos charlado antes, que les queda comentado en el código. ¿Sí? Primer velero, tienen razón, gracias. ¿Sí? El range inicia el bloque repetitivo, lo primero que hago es la carga de datos, ¿sí? Nombre, tipo, monto, ¿sí? Y ahí arranca el if, ese es el if, este que está acá. Todo esto es la carga de datos que está en este símbolo de acá, ¿sí? Fíjense que está el input sin ninguna conversión porque devuelve str, está el input con el tipo que es int,
y está el input del monto que es float. Les voy marcando, nos estamos quedando casi sin tiempo, entonces les voy marcando las cosas importantes para revisar en el código. Después se lo descargan y lo miran tranquilos al código, pero les voy marcando las cosas importantes para revisar. ¿Sí? Acá es donde yo estoy cumpliendo con lo que había planteado en la tabla inicial, en que el nombre era un string, el tipo era un int y el monto era un float. Lo estoy cumpliendo al cargar los datos. ¿Sí? Después viene el if con el tipo igual a 1. ¿Sí? Esto en realidad era mensual. Vamos a hacer una cosa así. Nos ahorramos un problema. Ahí está. Esto era 6. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya nos ahorramos el problema. Entonces acá, total mensual veleros más igual monto. ¿Sí? Ese cuadro renombra la variable en todos los usos, Matías. O sea, entiende a la variable como variable y la renombra en todos los usos. Es Shift F6. Pero si no, hacen así, miren. Si no, por ejemplo, nombre. Clic derecho, refactor, rename. ¿Sí? Es Shift F6. ¿Estamos? Matías, Federico, ¿se entendió? Bien. Sigo entonces. Total mensual veleros, más igual monto, ¿sí? If, bueno, acá era primer velero, este también tiene que haber hecho, pero no importa, velero, porque es más o menos veces, ¿sí? Y primer velero acá. ¿Sí? Entonces, el primer velero, si está en true, fíjense que no hace falta poner igual a true, ¿no? Porque directamente entiende, la condición entiende el valor booleano que tiene adentro de la variable. ¿Sí? Entonces, bueno, se aprende. O sea, siempre se aprende algo nuevo, Matías. Yo tengo esa firme convicción. Todos los días en la vida se aprende algo nuevo de alguien más, independientemente de quién sea ese alguien más. Mayor, primer velero en false, nombre mayor, ¿sí? Y si no, viene monto mayor y nombre mayor de nuevo. O sea, vean que ya no hay mucho que pensar, ¿no? O sea, esto es a lo que yo voy. O sea, ustedes no me pueden decir, profe, no me alcanza el tiempo para hacer el diagrama de flujo en el parcial, porque en realidad, si ustedes se dejan al menos un cuarto o un tercio del tiempo para escribir el código, ¿sí? Una vez que hicieron el diagrama de flujo, ya no hay que pensar, hay que copiar lo que dice el diagrama de flujo en el código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo resolví, ya está resuelto en el diagrama de flujo. El tema es lograr eso, lograr que cuando yo armo el diagrama de flujo esté realmente resolviendo el problema. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que hice fue transporté este bloque al ¿sí? Y bueno, para acá abajo, ¿qué quedan? Los resultados. Si cantidad es mayor a 0, esta cantidad era el N, ¿no? El total es total mensual, lanchas más total mensual velero. El promedio es el total dividido cantidad. Los porcentajes, ya los calculo acá. Y bueno, los prints. ¿Sí? El total anual de velero, total mensual por 12, el total anual de lanchas, total mensual por 12. ¿Sí? Not primer velero. ¿Sí? Entonces el velero, nombre del velero, es el que más paga y paga el valor de su cuota, ¿sí? Y acá abajo el promedio de los porcentajes. Por el falso no se cargaron veleros, y acá abajo el promedio de los porcentajes. ¿Sí? Entonces, bien, si queremos validar esto, me vengo para este otro lado, me paso de este otro lado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si ejecutamos esto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Bueno, la cantidad, acá tengo para validar, ¿no? Entonces, la cantidad, ¿cuánto vamos a cargar? 6. ¿Sí? Cargamos los 6, entonces. A, era un 1, 1550. B, era un 2, 850. C, era un 1, 2300. D,
era un 1, 3100. E era un 2, 980. F era un 1, 1220. ¿Sí? Y ahí tengo. ¿Sí? Total anual de veleros, 98.040. Bueno, no lo habíamos calculado, habría que hacer esto por 12. ¿Sí? Total anual de lanchas, 21.960. ¿Sí? El velero que D es el que más paga, está bien, 3.100. ¿Sí? Y paga 3.100. 1.666 con bla, 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 ese promedio lo calculamos, 81,7 y 18,3 los porcentajes, con lo cual, fíjense cómo podemos ver todos los casos. ¿Sí? Y bueno, y si queremos hacer un par de ejecuciones más, por ejemplo, poner 0 y enter, fíjense que nada se rompe, simplemente dice no se cargaron marcos. ¿Sí? Y una ejecución más o una prueba más que podríamos hacer es poner solo lanchas. ¿Sí? Y por ejemplo, cargar entonces 2, que son las lanchas, y cargar la B, que es de tipo 2 y que tiene 850, y cargar la E, que es de tipo 2 y que tiene 980, ¿sí? Y fíjense cómo tampoco se rompe, me dice que no se cargaron veleros, ¿sí? Y bueno, el total anual de velero es 0, ¿sí? Y el porcentaje de velero es 0. ¿Por qué? Porque fueron todas lanchas, ¿sí? Pero más allá de eso, todo lo demás funciona correctamente. Para cortar decimales con la función round, ¿sí? Acá, en el momento que vamos a mostrar el promedio, podríamos hacer un round del promedio y le podemos agregar acá coma, si no recuerdo era 2 para la cantidad de decimales. Si mal no recuerdo. Cargar 1 y bueno, pasa que no va a tener mucho sentido esto, pero no importa. Vamos a poner un valor con muchos decimales. A 2, 1235.521. ¿Sí? Y ahí cortó el promedio, ¿sí? A 52. ¿Estamos de acuerdo? 1235. A ver cuánto había puesto, a ver si cortó bien. 12.365.5214 y acá cortó bien, .52. ¿Sí? Con lo cual el round funcionó bien. Bueno chicos, ¿estoy en hora? Sí, casi, bastante bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quede pendiente? Ahora después les subo las pizarras como PDF y les subo el ejercicio también, la codificación del ejercicio. ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente? ¿Qué les parece? Insisto, me quedo con una pregunta que me había hecho, creo que Martina, si no me recuerdo mal, que decía, es muy difícil todo esto. No se vuelvan locos, vayan por partes. Mi objetivo es aprovechar al máximo estas 2 horas que tengo por semana con ustedes para tratar de transferirles todas las ideas, todos los trucos y todos los tips que yo uso, ¿sí? Para pensar estas cosas. Desde ya que no va a ser así el parcial, desde ya que les aseguro que el parcial es un poco más simple que esto, ¿sí? Pero aparte, todavía tienen un mes para el parcial. Lo importante es que vayan haciendo más ejercicios y más ejercicios, y a medida que vayan pasando las clases puedan ir haciendo ejercicios un poquito más complicados, ¿sí? Porque el parcial 1, les aseguro que no va a ser tan complicado como esto, pero el parcial 2, sí, y el parcial 3 y el 4, absolutamente más. Entonces, lo que no se tienen que quedar es parados. Sigan pagando la cuota y sigan avanzando. Chau a todos, chicos. Bueno, que tengan muy buena semana. Los espero el miércoles si tienen algunas dudas en la clase de tutorías. Si no estoy yo, trato siempre de que esté algún otro profe. A mí este año se me está complicando a veces estar, pero trato de que esté algún otro profe. ¿Sí? Y si no, el jueves de la semana que viene nos vemos nuevamente en clase. Chicos, el jueves de la semana que viene tenemos una clase linda. Vamos a hacer el programa del robotito. ¿Sí? El robotito. Así que nos vemos el jueves. Chao chicos, buena semana.